Buenos días, bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento. Hoy programa muy interesante porque vamos a hablar acerca de un grupo muscular que muchas veces cuesta trabajo desarrollarle, sobre todo en unas zonas en concreto más que otras. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo desarrollar en concreto la parte superior del pectoral, qué deberíamos de tener en cuenta y qué no, y qué cosas podríamos aplicar que normalmente no se suelen hacer. Muchas veces es cierto que utilizamos ciertos ejercicios o ciertas técnicas, pero que realmente luego no vemos los resultados, no llegamos a ver lo que queremos conseguir. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas y vamos a hablar en concreto de eso hoy. Así que sin más, ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis todas las notas del episodio, tenéis más episodios para escuchar, tenéis un montón de herramientas para entrenar en casa, también para entrenar en el gimnasio, rutinas de entrenamiento y un montón de cosas. Así que echarle un vistazo en ivyamazares.com. Como digo, el pectoral superior normalmente es una zona del grupo muscular, el pectoral en sí, que cuesta desarrollar. Lo digo esto más que nada porque, para poner un poco de contexto, el pectoral superior no es un grupo muscular aislado, sino que forma parte del pectoral en sí. Lo que pasa es que se le suele dar ese nombre, ¿no? Pectoral superior, como si hubiera zonas diferenciadas, pectoral inferior, medio y superior. Y normalmente se suele intentar trabajar como si fuera algo aislado. O sea, en el sentido de que el pectoral no cuenta y simplemente podemos trabajar esa zona en concreto sin dar nada de trabajo al resto. Y eso es muy difícil, o sea, eso no se puede conseguir. Nosotros cuando estamos haciendo, por ejemplo, un press de banca, estamos trabajando todo el pectoral. Por lo tanto, si en ese press de banca vamos poco a poco progresando, pues vamos a ganar músculo en todo el pectoral. O sea, también en la zona inferior, en la zona superior y en todo el grupo muscular en concreto. Entonces, en ese sentido, intentar aislar zonas en concreto no es muy eficiente. Ahora bien, tenemos ciertos ejercicios, ciertas técnicas en las cuales podemos enfatizar más en unas zonas que en otras. Ahí sí que podríamos trabajarlo bien y sí que podríamos tener en cuenta un poco la morfología de cada uno. No todas las personas están adaptadas a ciertos ejercicios. Yo, por ejemplo, en concreto, no puedo hacer muchos presses inclinados porque mi morfología no está adaptada a ellos, porque luego me va a doler el hombro y además porque no le saco mucho partido, no progreso demasiado. Entonces, en ese sentido, deberíamos de ver un poco la morfología de cada uno, ir probando diferentes ejercicios y ver si realmente se adaptan bien a nosotros o podemos hacer otras alternativas, porque alternativas tenemos un montón. Como digo, tenemos diferentes ejercicios con los cuales podemos enfatizar más en unas zonas que en otras. Así que vamos a hablar un poco acerca de estos ejercicios y vamos a ver cuáles son más interesantes y cuáles no. El primer ejercicio que normalmente se suele hacer para esta zona en concreto es el press inclinado, o sea, es el rey. La mayoría de personas que intenta desarrollar el pectoral superior lo que hace es hacer presses inclinados hasta la saciedad, continuamente. O sea, simplemente la rutina de pectoral se basa en hacer presses inclinados. Ahora bien, no todas las personas tienen la morfología adaptada a este ejercicio. Entonces, en ese sentido, muchas personas van a ver cómo posiblemente, como decía anteriormente, no progresen y además de eso, cómo el pectoral superior no crece. O sea, no crece ni el pectoral superior ni el pectoral como músculo en general. ¿Por qué no crece? Porque no progresamos, no somos capaces de adaptarnos a él. Lo típico que solemos decir muchas veces es que yo con este ejercicio no siento el trabajo en el músculo que quiero trabajar. Bueno, pues suele pasar con este tipo de ejercicios. Por eso es muy importante tener en cuenta esto y cómo podemos ir adaptando el ejercicio en sí. En este sentido, si con un press inclinado con mancuernas no sois capaces de sentir muy bien el músculo, yo os aconsejaría hacerlo con mancuernas. Más que nada porque con mancuernas es mucho más fácil, mucho más sencillo el localizar ese grupo muscular. Más que nada porque tenemos más libertad de movimiento y el movimiento en sí de las mancuernas podemos ir regulándole en la fase excéntrica y en la fase concéntrica. Por lo tanto, es mucho más sencillo y además, aunque movamos mucho menos peso, vamos a localizarlo mucho mejor. Por otra parte, tendríamos ejercicios como son el press, pero con agarre inverso. Y en este sentido, al igual que el anterior, son ejercicios que no se adaptan a todo el mundo. Muchas personas, por ejemplo, intentan hacer ese tipo de ejercicios y no se sienten cómodos. O sea, simplemente les sale una mala técnica. A ver, esto también es cuestión de ir intentando, ir probando con el paso del tiempo, pero es verdad que al final muchas personas no terminan de coger la técnica bien y al final, de una forma u otra, pues los abandonan. Yo lo que os diría es que, como el ejercicio anterior, el press inclinado con mancuernas, lo intentarais hacer también, pero con un rango de movimiento en el cual, en la parte inferior, al final de la fase excéntrica, intentaréis tener como un medio agarre inverso, con lo cual sería juntar dos ejercicios en uno, por así decirlo. El agarre inverso en un press de banca es algo bastante complicado y normalmente no suelo aconsejarlo, más que nada porque si no lo practicas muchísimo, te va a ser bastante incómodo.
En cambio, con mancuernas, al final de la fase excéntrica, si vamos haciendo una pequeña rotación, pues es mucho más fácil. Y como decía anteriormente, las mancuernas nos permiten eso, mucho mejor rango de movimiento, ir ajustándolo a nuestra morfología y posiblemente notemos mucho más el trabajo en esa zona. Por lo tanto, es uno de mis ejercicios favoritos y uno de los que más recomiendo. Estos serían los dos ejercicios, por así decirlo, con mancuernas. Dos ejercicios básicos que podemos incluir en nuestra rutina y de hecho deberían ser como la base, o sea, por donde deberíamos de empezar. Ahora bien, tenemos ejercicios un poco más analíticos, como pueden ser con poleas, como pueden ser con gomas, que también nos vienen muy bien. Uno de ellos serían las aperturas en poleas, pero las aperturas no tradicionales, sino de otra forma, en la cual nosotros lo que vamos a describir es un movimiento que empieza desde la parte de abajo y va ligeramente subiendo hacia la parte superior. O sea, sería como unas aperturas en polea, pero describiendo un movimiento en el cual elevamos el brazo. De esa manera vamos a involucrar muchísimo el pectoral superior y vamos a notar cómo se congestiona mucho. Esto es un buen ejercicio, por ejemplo, para hacer antes de un press con mancuernas, antes de un press de banca, porque realmente luego cuando pasemos al ejercicio básico, al ejercicio en el cual vamos a meter peso de verdad, pues vamos a notar o a localizar mucho mejor esa zona muscular. Así que es un ejercicio de mis favoritos y un ejercicio que suelo recomendar bastante. Y además, si tenéis gomas de resistencia, pero gomas de las buenas, de las duras, pues podéis hacerlo incluso en casa con esas gomas. Hacéis unas 2-3 series de ese ejercicio y luego ya podéis pasar al ejercicio con mancuernas. En ese sentido, sería de las variantes más importantes y con las cuales podríamos trabajar más el pectoral superior. Y estos 3 ejercicios serían básicamente los que compondrían el trabajo de pectoral superior, o sea, tampoco tendríamos gran cosa más. Es cierto que luego presses como el press militar también lo trabajan, efectivamente, lo que pasa es que quizás ya no den tanto trabajo. Así que en ese sentido yo basaría mi rutina en estos 3 ejercicios. Siempre y cuando, claro, tenemos que tener un ejercicio en el cual trabajemos el pectoral más de una forma global y en ese sentido tendríamos pues el press con mancuernas plano, o sea, que es un press tradicional, o el press de banca. Algo a tener muy en cuenta también y que normalmente no se suele decir es el hecho de progresar. Y es que para crecer en cualquier grupo muscular necesitamos progreso. O sea, va a dar igual que hagamos cualquier tipo de ejercicio que esté bien localizado en esa zona en concreto, que si no progresamos con el paso del tiempo no vamos a crecer. Imaginémonos que hacemos un press, como he dicho anteriormente, inclinado o un press con agarre inverso y decimos, ¡buah! Ahora sí que noto trabajar esa zona en concreto, ahora seguro que sí crezco. Y se nos congestiona mucho, se nota que luego tenemos muchas agujetas ahí, vale, bien, todo correcto. Pero imaginémonos que siempre movemos el mismo peso y siempre hacemos las mismas repeticiones. Pues va a dar igual que hagamos esos ejercicios que no, porque evidentemente no vamos a ganar masa muscular en esa zona. También os digo, haciendo un press tradicional normal, también vais a ganar masa muscular ahí. O sea, no significa que vayáis a ganar masa muscular solo de la zona media y de la zona inferior. Como digo, el pectoral es un grupo muscular que en su conjunto trabaja también en ejercicios globales. O sea, no solamente trabaja una zona en concreto, aunque podemos enfatizar más en una u otra, al final es un pequeño porcentaje en sí. Por lo tanto, tened en cuenta que si hacéis un press tradicional, también vais a ganar masa muscular de forma global. De hecho, si os sirve de ejemplo, yo solamente hago presses normales, press plano, más que nada porque de esa manera me siento mucho más cómodo, progreso mucho más y veo que es la forma más óptima para mí, y repito, es la forma más óptima para mí de progresar, o sea, no es la forma más óptima para otro, pero para mí sí. Entonces, en ese sentido, no suelo meter muchas variantes, lo que sí hago también es quizás algún ejercicio analítico con gomas para localizar un poco más esa zona, pero no mucha cosa más. O sea, en ese sentido, con estas cosas lo tendríamos más que resuelto. Y estos serían los tips básicos que podríamos hacer para ganar masa muscular en el pectoral superior, en la zona clavicular en concreto. Si queréis que desarrolle un poco más este tema, me lo podéis comentar en ivyamazares.com. Es un tema que da para mucho, o sea, podríamos hablar también de rangos de repeticiones, de tiempos de descanso, de volumen de entrenamiento. Y en fin, que si queréis que haya una segunda parte hablando de este tema, bueno, pues me lo comentáis y en siguientes episodios seguiremos hablando de este tema. Así que muchísimas gracias por estar ahí un día más, una semana más en Cuaderno de Entrenamiento. Nos escuchamos la semana que viene ya en un nuevo episodio y espero que paséis una buena semana. ¡Chao!